Algo que voy a, algo que voy a comentar. El llanto forma parte del proceso de comunicación de los niños. Ojo, fíjense bien, y eso es total y completamente claro. Ojo, el llanto forma parte del proceso de comunicación del niño. Entiendo y comprendo perfectamente que como papás no me gusta escuchar llorar a mis hijos. ¿Va? No me gusta, algo sucede, algo pasa, algo se me quebra dentro de mi corazón. ¿Por qué? Y de repente mi instinto es, deja de llorar. ¿Me explico? ¿Cómo? No sé, te voy a dar, voy a ceder, voy a moverme, voy a hacer todo lo que yo quiera para que dejes de llorar, ¿vale? Entonces, una situación, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta, volvemos a lo mismo, que tiene varios objetivos, la parte conductual. Bueno, ¿cómo voy a trabajar la flexibilidad cognitiva? Por ejemplo, puedes tú agarrar plastilina y puedes, en este caso, dársela y así como tal, y decirle, mira, ya viste, tienes aquí esta plastilina, está dura como roca. ¿Cómo está? Dura como roca. Perfecto. Entonces, mira, esta plastilina es como si fuera tu cerebro, siempre y cuando comprenda la analogía. Si no, Sí. vamos a utilizar otro tipo de técnicas. ¿Me explico? Sí. Yo agarro la plastilina, ¿cómo está? Dura. Ok, vamos a moverla. ¿Cómo está? Blandita, como gelatina. ¿Va? Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Esto es como mi cerebro. ¿Va? Si yo de forma distinta o de forma diferente, ojo, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar nuevas formas o nuevas alternativas de hacer cosas distintas. Entonces, pensar como gelatina es pensar cosas que sean diferentes, ojo, de la siguiente forma. Por ejemplo, y puedes jugar con él. Este es un recipiente. Dime 5 cosas diferentes que puedo hacer con este recipiente. Ponérmelo en la cabeza, ¿sí me explico, bebé? Entonces, eso es trabajar con lo que es la flexibilidad cognitiva. Enseñarle al niño a pensar de forma distinta o de pensar de forma diferente, ¿vale? Y entonces, Sí. por ejemplo, dime 5 cosas diferentes que hacer, por ejemplo, con papel higiénico. Y entonces, o puedes jugar, por ejemplo, a colocar vasos con diferentes formas o de diferente manera que los acomodes siempre distinto para trabajar con la parte de flexibilidad, ¿va? Ok. Vamos a Sí. decirle, entonces ya después de esto, le vas a poner situaciones diferentes, historias sociales muy cortitas. Entonces, ¿cómo podría pensar, qué podría ser diferente, Pedro? ¿No? Con pictogramas o algo y le ayudas a pensar. Y Ya. entonces, en la otra técnica, pero hay que recordar que ahí es una cuestión, será biológica, psicológica o social. Psicológica. Hay, Ajá. hay un detonante que le genera esa ansiedad. ¿Va? Pero mi duda es que a eso iba. ¿Considera usted que yo debo recurrir o buscar algún apoyo más específico en esa parte de lo que es psicológico? Porque a mí lo que la verdad es que a veces me hace mucho ruido es que como tal la noche no le afecta, o sea, no le afecta el que sea noche o el que esté a oscuras, porque él hasta, de hecho, toda su vida dormido, no le gusta tener lamparitas, ni siquiera una luz del televisor, ni nada, o sea, es el hecho de estar fuera de casa. O sea, que andemos en la Aquí, calle por alguna aquí, razón. aquí yo te lo dejo bajo tu criterio. Siempre, ojo, todo lo que se salga, todo lo que me impida hacer, por ejemplo, mi actividad diaria, mi vida cotidiana, mi vida normal, si está interfiriendo demasiado, actúa. ¿Me explico? Sí, sí, pues la verdad, o sea, sí, porque muchas veces yo me limito a terminar las actividades y espero a que sea el día siguiente para terminar de hacerlo o buscar a alguien que me auxilie, ¿no? Porque no puedo Ajá. terminar porque de Aquí verdad el entra punto así. es, aquí el punto es cuando deja de ser funcional. Siempre. Ya, ¿Vale? ok, sí, Bien. Entonces, muchas gracias. a usted. Y la otra técnica se llama el sombrero de los malos pensamientos. ¿Va? Entonces, Ujú. con el juego social tenemos 2 tipos de sombreros. Un sombrero se llama el sombrero de los malos pensamientos, que es un sombrero negro, feo, cochino, que cuando tú te lo pones, ojo, siempre y cuando te estoy dando la técnica por el diagnóstico que me estás dando, ¿va? Sí,
porque hay unos niños que el juego social es muy complejo, ¿va? Entonces, Sí. ¿va? Te vas a poner ese sombrero que es negro, todo negro, cochino, feo, que es el sombrero de los malos pensamientos. Cuando nos ponemos el sombrero de los malos pensamientos, ten cuidado, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque nos hace pensar cosas que de repente, por ejemplo, no sé, que algo malo va a suceder, algo malo va a pasar, no sé. Depende mucho lo que es la comprensión verbal, ¿va? Ok. Entonces, Sí. ¿pero qué crees? Este tiene otro sombrero, que es el sombrero de los buenos pensamientos. Y entonces puedes recurrir a cosas que al niño le gustan, cosas que de repente, por ejemplo, le dan como paz o tranquilidad, una canción y demás. Entonces le puedes decir, ponte el sombrero de los buenos pensamientos. Te puede ayudar. Ok. ¿Va? Muchas gracias. A usted. Ok, ¿vamos bien entonces hasta aquí? ¿Va? Perfecto. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a trabajar desde ese sentido las conductas destructivas, ¿va? ¿Qué es una conducta destructiva? Bueno, una conducta destructiva es parte de lo que ustedes vieron, es cuando de repente, por ejemplo, el niño se pone en una situación confusa, una situación estresante, que aparentemente carece de lógica, carece de sentido, pero de pronto yo lo puedo ver y lo puedo observar directamente por todas las conductas que presenta. Digamos así, es cuando de pronto el niño no puede controlar sus emociones. Hay un exceso, un desborde de ira, de frustración y que aparentemente, ojo, en algunos casos y más cuando no hay lenguaje, no hay una lógica o no hay una razón. ¿Vale? Entonces, de repente para papás es demasiado complejo, demasiado difícil saber qué es lo que detonó esa situación. Imagínense ustedes que un pequeño de repente no te pueda decir o no te pueda comentar. Curiosamente, nosotros teníamos el caso de un pequeño que de repente a la hora de dormir se lesionaba, se pegaba, hacía muchísimas cosas y realmente no sabíamos cuál era la razón. Hicimos una técnica de quitar, en este caso, estímulos, ir colocando, poniendo, hacer observaciones conductuales que también vamos a ver para la próxima, hacer muchas cuestiones como tal y resultan, ¿saben qué era? Como el niño era hipersensible, de repente mamá tenía unas sábanas que le picaban y no las toleraba. Y entonces a la hora de acostarse, era tanta la hipersensibilidad que sentía que le generaba angustia. Y como no había lenguaje, el niño se lesionaba y se pegaba porque no toleraba las sábanas de la cama. ¿Me explico? Es importante la observación, es importante el análisis, porque aparentemente a veces no sabemos por qué ocurre, por qué se enoja, por qué se enfada, qué es lo que realmente necesita. Y de alguna otra forma, el lenguaje, vuelvo a decir, es una forma de regular a nivel emocional, ¿sí? Entonces, si nosotros como adultos, cuando de pronto no somos conscientes, o mejor dicho, nos cuesta trabajo poder regular nuestras emociones, ahora imagínense un pequeño que está en este proceso de maduración y que está en este proceso de poderse adaptar. Y entonces las conductas destructivas, pues es una forma de comunicar, es una forma de decir no me gusta, no quiero, ¿me explico? Cuando es una cuestión biológica, ¿va? Entonces, lo más importante es determinar qué es lo que pueda estar ocasionando esa conducta. ¿Qué pueden ser los motivos? Pues muy diversos. Punto número uno, por frustración. Los pequeños tienen algo que se llama, en este caso, evasión. ¿Sí? De repente, por ejemplo, se ven frustrados, se ven abrumados por una sobrecarga sensorial, a veces por dolor. Ojo, si el niño físicamente le duele la cabeza, me explico, tiene temperatura o tiene dolor de muelas, que también de repente hemos tenido pequeños con TEA, con falta de lenguaje, que les duele la muela y se ponen muy mal, me explico, a nivel conductual, y es un simple dolor de muela o es algo que les está molestando. Y entonces, ¿cómo te digo yo, mamá? ¿Cómo te digo yo, papá? Ojo que me duele. ¿Me explico? Por aburrimiento, por alguna situación, por la falta de, por ejemplo, de flexibilidad, por la falta de anticipación. Ojo, ¿sí? Esto es algo muy importante. Son chicos que de repente, algunos
tienen muy marcado la parte de las rutinas, tienen muy marcado, por ejemplo, la parte de la estructura del día, ¿sí? Y de repente romper esa estructura, cambiar de repente de calle, cambiar un auto inclusive, ¿me explico? Para ellos les genera bastante. Y la anticipación es una técnica que nosotros vamos a tomar mucho como una medida de prevención, ¿va? Para obtener la atención de adultos, por ejemplo, porque algo quiere y en este caso por alguna situación que no les gusta. ¿Vamos bien? Me voy a adelantar un poquito y voy a explicar esta parte. Me voy a adelantar, todo eso lo vamos a ver con las técnicas, pero me voy a adelantar en esta parte. Quitando a un lado, ojo, quitando a un lado la parte biológica, ¿va? Vamos a encontrar nosotros que va a haber factores psicosociales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Va? Que hay conductas, vuelvo a repetir, que yo puedo entender o puedo comprender que el mismo diagnóstico está, ¿va? Puedo comprender, pero más no justificar ciertas cuestiones. Yo te voy a enseñar a adaptarte ante esa situación, ante una conducta destructiva, ¿vale? Y entonces vamos a encontrar que cuando es ambiental o psicosocial, ojo, las conductas tienen 3 objetivos. El primer paso, como les decía, descartar cualquier cuestión física, ¿va? Que no se sienta mal, la temperatura, la hipersensibilidad, ¿sí me explico? Alguna sobrecarga sensorial, todo ese tipo de características, ojo, porque hay que recordar que los niños con trastorno del espectro autista, ojo, su gran mayoría, muchísimos, presentan un desorden de procesamiento sensorial, ¿va? Sí, que en este caso son el tacto, el gusto, la vista, el olfato, pero tenemos 2 internos, el propioceptivo y el vestibular, ¿vale? Y entonces encontramos que los niños, ojo, tenemos 2 tipos de perfiles. El primer perfil se llama hipersensible. El segundo se llama hiposensible, ¿va? El hipersensible recibe en exceso los estímulos. Ahorita ustedes tienen, por ejemplo, hay ruido, hay temperatura, ¿sí me explico? Hay aromas, hay diferentes cosas. Cuando es hipersensible, todos los sentidos es una sobrecarga. Y en algunos casos, ojo, ya no todos los sentidos están alterados, ¿va? En algunos niños, por ejemplo, encontramos algo que se llama hipersensibilidad oral o defensividad oral, que no toleran ciertos alimentos y les cuesta mucho trabajo y son selectivos en alimentos, ¿va? Algunos no toleran tocar, son hipersensibles. Y los hiposensibles, en este caso, todos los estímulos que están a mi alrededor o todos los estímulos que están, en este caso, por ejemplo, el ruido o demás, no son suficientes y mi sistema nervioso no los alcanza a registrar. Los niños que andan corriendo y deambulando todo el tiempo, no sé si hay algunos que caminan en puntas, deambulan, ¿se me explico? Y andan como buscando la sensación o andan girando constantemente, son hiposensibles, ¿va? Entonces necesitan moverse para poder alcanzar o tener ese registro sensorial, ¿vale? Entonces, todo lo que no sea biológico, vamos a entender que es psicosocial y que tiene, en este caso, 3 objetivos. ¿Cuáles son? El primer objetivo, 1, conseguir lo que quiero, ¿va? Te voy a llorar, voy a hacer diferentes cosas porque yo quiero, necesito, dame, ¿va? Dame. 2, el evitar las cosas que me disgustan. Y esos son como mecanismos de fuga. ¿Me explico? Incurro el llanto, vuelvo a repetir, como una cuestión de evitar. ¿Va? Evito lo que me disgusta. Y el tercero, llamar la atención. ¿Me explico? Esos son los 3 factores que están presentes directamente en las conductas cuando son psicosociales. ¿Va? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ninguna. Perfecto. Entonces, adelante. Es que me hizo ruido lo que me dice de hipersensibles e hiposensibles, porque en el caso de mi hijo, justo ayer estábamos hablando con su maestra
y él es como muy sensorial. Por ejemplo, él desde que empezó la escuela, él ya tiene lenguaje. Llevaba una metodología que era la metodología Filadelfia, no sé si el método global. Entonces él antes así tenía sus tarjetas y él siempre pasaba la yema de sus dedos por cada letra, ¿no? Como que era una parte de, y ya al rato ya te las decía. Igual con ciertas circunstancias. Sin embargo, por ejemplo, Luciano sí tiene mucho el caminar de puntillas, el andar dando vueltas. Entonces mi duda es esa, ¿se puede ser como que ambos en esa cuestión? Sí. Ajá, puede O haber por hiper ejemplo, y si puede hay haber ruidos que hipo. también a él no los tolera. Sí, aquí lo más importante, por ejemplo, es hacer un perfil sensorial. Y eso lo puede hacer un terapeuta ocupacional o alguien que esté capacitado en esa área para hacer Ya. un perfil sensorial y trabajar un tipo de terapia que se llama integración sensorial. Y la integración sensorial ayuda muchísimo a regular conductas, ayuda muchísimo a regular muchas partes y sobre todo niños que aún no tienen lenguaje, ayuda bastante. ¿Ah? Ok. Ok. Bueno. Gracias. Entonces, en este punto, como yo les decía, el lenguaje se convierte en una cuestión primordial, ¿va? ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero lograr una comunicación más asertiva y yo quiero que de pronto, por ejemplo, las indicaciones o las cosas que yo de repente tenga que hablar con mi hijo, pues el primer paso es tomar en cuenta cuáles son las áreas de oportunidad del lenguaje de mi hijo. ¿Va? Y que tanto, de alguna otra forma, mi hijo está tanto en lenguaje expresivo como comprensivo para poder apoyar y sobre todo para poder contener esta parte. Entonces, volvemos a recalcar que el lenguaje forma parte importantísima de lo que es el mismo desarrollo y que la ausencia de este y la dificultad para entender el lenguaje va a presentar muchas características o muchas dificultades al momento del autocontrol, porque me voy a enojar, me voy a molestar, porque yo quiero expresar, porque no sé cómo decirlo, ¿va? Entonces, una de las técnicas, una de las estrategias, primer paso, si la atención es dispersa de mi hijo, o cuando yo vaya a dar una indicación, ojo, voy a tratar de siempre tratar de hablar lo más claro y lo más directo que me sea posible, ¿va? El lenguaje, entre más claro, corto, indicaciones cortas, claras y sencillas, es mucho más efectivo. Nosotros y un área que se llama área de Wernicke y tenemos algo que se llama área de Broca, ¿va? Y en este caso tenemos lo que es la parte motora. El área de Wernicke se encarga de comprender el lenguaje. Si hay dificultades en la parte de lenguaje y yo empiezo a hablar, ¿sí me explico? Y doy frases demasiado largas, pues es muy probable que no alcance el niño a procesar todas las palabras. Entonces, por eso la terapeuta que hacía palabras cortas, claras y sencillas. Entre más corto, claro y sencillo sea el lenguaje, hay mayor efectividad de que llegue, ¿va? Y nos podemos utilizar cuando no son verbalizados palabras funcionales, ¿sí? Es decir, palabras cortas, sencillas, acompañadas de ciertos movimientos, ¿va? Entonces, vamos a tratar de establecer que nosotros, ojo, entre más sentidos le pongamos al niño, hay más probabilidad de que llegue el mensaje. Ok, ¿qué significa eso? Si yo tengo un niño y le digo, Juanito, 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 y Juanito no me va a escuchar al 100% o el mensaje no va a llegar. Es más factible que tú llegues, te acerques, siempre y cuando el niño lo permita, pero hay que conocer el perfil sensorial, o si tu hijo lo permite, haz contacto o un contacto suave, ¿va? Entonces, trata de hacer contacto porque ya no solamente es la parte verbal, ¿sí me explico? La parte auditiva, sino ya estoy haciendo un contacto físico. Trato de establecerme, ojo, en este caso, a la altura de sus ojos y trato de, en este caso, hacer esa comunicación directa.
Entre más sentidos yo le ponga, hay más probabilidad de que el mensaje llegue, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar también gestos, mímicas, vamos a tomar también, por ejemplo, tiempo para poder hablar de forma pausada y sobre todo, ojo muchachos, vamos a utilizar una técnica que se llama sí, no, entonces, siempre y cuando, ojo, lo permita, ¿va? Si no, entonces, ¿qué es? Oye, Juanito, necesito esto. Si no, entonces pasará esto. ¿Me explico? Es como una regla de anticipación, ¿vale? ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con el lenguaje claro, lo más sencillo que sea posible y vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Primer paso, pues captar la atención, ¿va? De manera, va a ser el primer elemento y aseverarnos que la atención esté presente para que, en este caso, el mensaje o la conducta o lo que yo quiero evitar o lo que yo quiero moldear llegue directamente al niño. Hacer, en este caso, un leve contacto corporal, como les decía, hablar de frente, a orden clara, concreta, lo más concreto que sea posible y sobre todo, el último paso, corroborar que efectivamente la indicación ha sido clara o ha sido comprendida. Hay también, por ejemplo, en este caso, algunas metodologías como, por ejemplo, los pictogramas de Arasac, que les pueden ayudar, algunas aplicaciones, ¿me explico? Que nos pueden ser como punto de apoyo para nosotros poder establecer la comunicación. Hay que recordar que el lenguaje es expresivo y que también es comprensivo, ¿va? Y entonces también yo tengo que motivar lo que es el lenguaje. La terapia del lenguaje en el trastorno del espectro autista es clave y es primordial. Nunca deben de dejarla a un lado. ¿Me explico? Independientemente que mi hijo ya hable. ¿Por qué? Porque vamos a tener dificultades en el lenguaje pragmático. ¿Qué es el lenguaje pragmático? El lenguaje social. ¿Me explico? Entonces vamos a trabajar muchísimo, todo el tiempo. La terapia del lenguaje es nuestra amiga y nos ayuda, ¿va? Para poder aumentar el lenguaje, para poder corregir la morfosintaxis, cómo estructura las frases, para poder comprender lo que es la lógica o la parte social del lenguaje, ¿ok? Y eso nos va a ayudar muchísimo. Jamás debe de estar a un lado lo que es la terapia del lenguaje. El niño, entre más herramientas comunicativas tenga, entre más habilidades, en este caso de comunicación tenga, va a encontrar más herramientas para poder expresar, ¿va? Si mi niño es pequeño y tiene ese diagnóstico y no apunta, hay que trabajar con el yo psiquiátrico. Si mi hijo no tiene intención comunicativa, hay que trabajar con intención comunicativa, ¿vale? Entonces, es una herramienta. ¿Por qué? Porque el lenguaje cumple una función de regulación conductual, emocional. Imagínense ustedes que de repente no pudieran hablar y que tengan que expresar, imagínense la impotencia o la desesperación. Y el hecho de no poder entender o comprender lo que dicen los demás me va a generar frustración, me va a generar enojo, ¿me explico? Y entonces es primordial, ¿va? Como una medida de prevención crucial, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues dicen por ahí que más vale prevenir que contener. Y entonces quiere decir que nosotros nos vamos a convertir en los mejores detectives para poder determinar o para poder saber qué es lo que hay o qué acciones o qué situaciones, ojo, de repente provocan, esas conductas. Y lo más importante, por ejemplo, es la parte de prevención. Puede ser por una hipersensibilidad sensorial, lo que les decía, que no toleren, en este caso, texturas o diferentes cosas, por la falta de tolerancia a la frustración, por la parte de flexibilidad, por los problemas de comunicación, por los desórdenes emocionales o por situaciones inesperadas, ¿no? Todo lo que se salga fuera de mi rutina. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es siempre, ojo, tratar primer paso de prevenir. Pero para eso es importante que tú conozcas a tu hijo, que tú conozcas a tu alumno,
que en este caso, tu ojo esté al 100% para determinar qué no le gusta, qué sí le gusta, qué sucedió antes, durante, después, que lo vamos a ir viendo, porque eso es un análisis conductual, ¿va? El análisis conductual, ojo, nos va a ayudar muchísimo ¿a qué? A poder prevenir y sobre todo a saber qué no le molesta o qué no. Y si yo, ojo, quiero ir trabajando en ciertas cuestiones como su tolerancia, puedo ir creando ambientes controlados, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues podemos hacer un registro conductual, que también lo vamos a ver, de cómo ir nosotros precisamente, pues registrando el día a día, ¿va? Saber qué pasó antes, qué sucedió después, porque muchas veces ahí está la clave, ¿va? Y más cuando no, el pequeño no cuenta con lenguaje, ¿vale? Y entonces vamos a tomar en cuenta que en este caso tenemos que saber qué es lo que le gusta, qué le gusta hacer, qué actividades sensoriales. Perdón, estoy cerca de una avenida muy grande. Vamos a saber, por ejemplo, qué le gusta, qué no le gusta, qué le molesta, qué le interesa. ¿Para qué? Para reforzar, ojo, en este caso, o para dar una consecuencia como tal. Para motivar, me explico, para prevenir, pero sobre todo para poderlo integrar con las cosas que más le gusten y partir de su interés para irlo aproximando a nuevos conocimientos y nuevos saberes. ¿Va? Y entonces vamos a tener nosotros que hay diferentes, en este caso, estrategias, como 1, las rutinas, 2, la adaptación, 3, la evitación, 4, el anticipar, 5, el dinamizar y 6, el reforzar. ¿Va? Estas técnicas nos van a ayudar específicamente ¿a qué? A poder prevenir, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Va? Aún hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien, a ver, yo sí tengo preguntas para seguir avanzando. Nos queda un poquito de tiempo. ¿Qué es una conducta, Joana Costa? ¿Se me escucha? Ay, perdón, pensé que había activado mi micrófono. Buenos días. Buenos días. Les decía que una conducta es una acción realizada, es observable, se puede medir, se puede contar y que pues no hay no hay conductas ni buenas ni malas, hay conductas adecuadas e inadecuadas. Perfecto, muy amable. Entonces Nancy nos va a decir que es una conducta inadecuada, ¿verdad, Nancy? Nancy López. Buenos días. Buenos días. Conductas inadecuadas, por ejemplo, golpear, patear, como en el video que puso un niño donde escupía. Muy bien, perfecto. Excelente. ¿Y qué es una conducta inadecuada, Elizabeth Valdés? Perdón, adecuada. ¿Sí está? Bueno, si no se lo dejamos a, no sé, dice iPhone de phone. Si me podrá apoyar. Una conducta adecuada sería una conducta positiva, ¿no? Una acción que eleve al niño en su frecuencia, como dar gracias, como pedir por favor, como respirar, a lo mejor hasta eso, ¿no? Cuando el niño está inquieto y está poniéndose a llorar, respira. Esa sería una conducta adecuada. Ok, hay que recordar. Gracias. De nada. Hay que recordar que las conductas adecuadas son de acuerdo a qué? Al contexto, ¿vale? Y ojo, ¿qué es adecuado y es inadecuado? Depende mucho del padre de familia, depende mucho del lugar, depende de muchas situaciones, ¿vale? Entonces vamos a trabajar mucho con eso. ¿Va? También podemos utilizar nosotros algunos pictogramas para poder trabajar toda esta parte. ¿Va? Muy bien. Hasta aquí.
Ojo, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ay, yo nada más quería 2 cositas, perdón. Ajá. Aquí Sí, adelante. cuando, es que me quedé en la parte cuando dijo los 3 puntos de cuando que no es biológico y es psicosocial, Sí, cuando decía de que marcaba 3, conseguir lo que quiero, así evitar las es. cosas que me disgustan, y el Y tercero llamar ya la atención. es, Llamar la atención. Es el tercero. ¿Va? y ya de ahí todo, esto nos manda a lo que es lo del lenguaje, ¿no? Ujú, La así es. necesidad de bla, bla. Y de ahí, bueno, habló sobre las estrategias de las conductas inadecuadas, Ujú. mencionó Que la mejor rutinas, manera es prevenir siempre. Así ajá, es. o sea, tener en claro cómo analizar la situación, el contexto del por qué se está originando la conducta, y Así entonces es. a razón de eso es como, bueno, vamos a hacer un análisis conductual, y a razón de eso es que vamos a utilizar estrategias de conductas inadecuadas, que serían rutinas, Así es. este, adaptar, evitar, Adaptar. Ujú. anticipar, dinamizar, Anticipar. ¿y cuáles otras, perdón? Reforzar. Vamos a reforzar, adaptar, dinamizar. ¿Va? Que esas son las conductas, en este caso, que nosotros vamos a trabajar. Punto número 1, ¿va? Para no quitar más tiempo porque es muchísimo. Honestamente, la parte conductual y el trabajo conductual es algo muy importante y demasiado extenso, ¿va? Demasiado, demasiado extenso. Todavía no hemos visto, perdón, las técnicas de moldeamiento, de saciedad, o sea, son muchas cosas que hay que trabajar a nivel conductual. Que lo vieron ustedes en un video, así, de 2 minutos y medio, pero conocerlas y tener las bases me permite decir cuál es la técnica más adecuada, ¿va? ¿Ok? Y vamos a ver también cómo contener cuando hay autolesiones. Aquí tengo a mi oso, bueno, no vamos a alcanzar el día de hoy, pero vamos a trabajar, ¿va? Adelante, Joana. Tengo una pregunta muy Ajá, rápida. sí, Mire, a mí algo que me pasa siempre, o que me ha pasado siempre con mi hijo, es que como mm, me cuesta mucho identificar cuando una conducta es porque es un niño, porque realmente no debemos dejar de lado, pues que son niños, sí, ¿no? claro. Creo que cualquier niño ante ciertas situaciones de temor, de angustia, de estrés nuevas, pues puede Ujú, tener conductas sí, fuera o claro. inapropiadas, ¿no? Sí. Este, y cuando es como en relación a su condición como tal, Ujú. ¿no? Bueno, Entonces, ahí pues siempre como que he tenido como cierto conflicto ujú, en cómo manejarla. La pregunta es como, digámoslo así, ¿es igual? O sea, ajá. Mira, si como para cualquier conducta, sí y no. ¿Me explico? Cuando es una cuestión emocional, por ejemplo, cuando es una cuestión de miedo y tú aplicas extinción, o cuando es una situación de que busca tu aprobación y busca tu amor y tú aplicas extinción, ¿sí me explico? Estás como castigando el hecho del amor o todo ese tipo de características. Por eso es de suma importancia, más adelante te tienes que hacer 3 preguntas. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó durante? ¿Y qué pasó después? Son esas 3 preguntas las clave. ¿Me explico? Antes, tienes que ver mucho lo que es el contexto, sí, lo que estaba asustado. ¿Sí me explico todo lo que es a su alrededor? Porque hay ciertas situaciones que desencadenan ciertas cosas, ¿va? ¿Me explico? Entonces, un ejemplo, si tú por trabajo estuviste todo el día fuera de casa y de repente la niña, me explico, empieza a comportarse, a gritar más o hacer más, ¿qué quiere hacer? Quiere llamar tu atención. ¿Qué pasó antes? Todo el día estuve fuera de casa y entonces tal vez necesita que me siente con ella, que la vea, ¿me explico? Sumamente clave saber qué pasó antes, qué pasó durante y qué pasó después para poder determinar. Y sobre todo, por ejemplo, confiar mucho en tu instinto y sobre todo observar, ¿va? Yo sé que de repente el llanto o las expresiones pueden ser un poco complejas y toda esta parte, pero siempre hay algo diferente. ¿Me explico? Por mi experiencia, a veces he visto llorar a mis pacientitos y de repente digo, no, sí llora, pero hay algo, o sea, es diferente a algo. Me explico, y dice, a lo mejor tómale la temperatura, hace esto. Entonces, siempre, siempre, siempre la observación. ¿Vale?
¿Ok? Y va a Ok, ser claro. Gracias. Muy bien. A usted. Vamos entonces ya muy rapidito para seguir avanzando. ¿Va? El primer punto es la anticipación. Va. Ojo, vamos a recordar que la falta de flexibilidad y vamos a recordar que de repente, por ejemplo, pues a mí me es un poco difícil adaptarme a nuevas situaciones o llegar a nuevos lugares, ¿va? De repente, por ejemplo, el hecho de no anticipar lo que va a suceder en el día, el hecho de no explicar lo que vamos a ver, lo que va a pasar o qué conductas yo espero ante ciertas situaciones o ante ciertas cosas, pues también dificultan, ¿me explico? Entonces, siempre vamos a tratar de anticipar. Son niños que son sumamente visuales, ¿va? Puedes trabajar con fotografías y explicar de manera clara, sencilla. Hoy vamos a ir a escuela, entonces hay agendas que son visuales. Más adelante vienen unas imágenes. Pero vamos a tratar de anticipar lo más que sea posible la rutina, el día a día. Ojo, ¿para qué? Para que de alguna otra forma él vaya, no lo tome tanto por sorpresa ciertas situaciones. ¿Puedo anticipar de forma verbal? Sí, pero si lo hago de forma visual es mucho más importante. Historias sociales, me explico. Es decir, por ejemplo, tenemos que ir al supermercado, no me gusta ir al supermercado. Hay una página que se llama Arasac, no sé si la conozcan, si lo ubican. Oh, ok, a ver, voy a salirme un poquito de acá. Hay una página que se llama Pictotraductor, que está más rápido, ¿va? Y tenemos, ojo, esta parte de los pictogramas, pero antes, para poder, cuando son pequeños, hay una técnica para asociar los pictogramas. Primero se ponen las imágenes, el objeto real, se ponen las fotografías y después se ponen los pictogramas. Es un proceso para poderlo utilizar, ¿va? Pero las rutinas, ojo, la anticipación me ayuda bastante a que el niño, ojo, pueda adaptar o pueda saber qué es lo que espera el día, ¿vale? Y hay que recordar, algunos sí funciona, otros no funciona, ¿eh? No quiere decir que es una regla. Vamos a ir viendo qué sí funciona para mi hijo, qué no funciona para mi hijo. Por ejemplo, despertar, bañarse, desayunar, escuela, ¿cómo era? Bueno, aquí vamos a poner, por ejemplo, la imagen del centro y aquí yo voy a creando lo que es la rutina. ¿Me explico? comer, comer, parque, tarea, ¿Va? Algo así. ¿Me explico? Esa es la anticipación. Es decir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a esperar. Algo que también yo les recomiendo que marquen mucho cuándo inicia y cuándo termina una actividad, ¿va? Ya sea por un reforzador auditivo, ya sea por algo kinestésico, o ya sea un sonido, o de forma verbal. Ojo, de repente a los pequeños les cuesta mucho trabajo poder, en este caso, saber cuándo inicia algo y cuándo termina algo, ¿va? Es sumamente claro. Es momento de, o por ejemplo, es tiempo, ¿va? Marcarlo lo más que sea posible, ¿vale? Entonces, quiere decir que la anticipación nos va a ayudar precisamente ¿a qué? Pues a prevenir, ¿no? De alguna otra forma, yo voy a saber qué es lo que espera mi día a día, voy a manejar toda esta parte y me permite prepararme
Ojo, para poder enfrentar lo que es la situación. ¿Va? El segundo punto tiene que ver con la adaptación. Ojo, y tiene que ver más cuando es una sobrecarga sensorial. ¿Vale? Ojo, yo esta técnica, vuelvo a repetir, sí la aplico, pero la aplico más cuando no sé qué es lo que detona lo que es la parte, en este caso, sensorial. Sí trato al inicio de menores estímulos, lo menos que sea posible, pero desde mi perspectiva, me gusta que los chicos pues estén dentro de un contexto lo más, habitual o lo más común para ir trabajando esta parte para la parte de adaptación. El adaptar se trata, ojo, de quitar en este caso ciertos elementos o ciertas sobrecargas sensoriales, ¿va? Que le permitan, por ejemplo, poderse adaptar a lo que es el contexto. Por ejemplo, si le molesta el ruido, le pongo unas orejeras, ¿vale? Si de repente, no sé, hay como muchas imágenes o muchos colores o toda esta parte, luces, quito toda esta parte, pero también tengo que conocer lo que es el perfil sensorial y tengo que saber qué es lo que detona precisamente toda esta situación, ¿va? Entonces, tenemos anticipación como una técnica para decir qué es lo que va a pasar en el día a día. Adaptar significa quitar la sobrecarga sensorial para ayudar a disminuir lo que es la carga, la parte de molestia y la sobrecarga sensorial. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Las rutinas, ya sabemos que entre más establecido sea la rutina, ojo, yo me siento mucho más seguro. Pero aquí hay que ser muy cuidadosos. En la medida de lo posible, vamos a hacer pequeñas modificaciones, ¿ok? Por ejemplo, algo que nosotros vemos en los niños más pequeños es dos tipos de juego. Un juego que se llama juego, en este caso, funcional o juego simbólico, y tenemos un juego que se llama manipulativo, ¿va? ¿A qué voy con esto? Entre más establecido sea la rutina, al niño le da seguridad, ¿va? Y está bien. Pero en la medida de lo posible, también trabaja la flexibilidad o haz pequeños cambios tan sutiles o tan fáciles como el hecho de, por ejemplo, si siempre te cambio con calcetines, pantalón, camisa, hoy es un día diferente. Voy a utilizar tal vez la palabra. Hoy nos vamos a vestir camisa, me explico, hacer pequeñas variaciones para trabajar mucho lo que es la flexibilidad, ¿vale? También yo les decía del juego funcional que tengo lo que es un juego simbólico y un juego funcional, porque también en el juego puedes usarlo o puedes trabajarlo. Por ejemplo, en algunos casos, ojo, los niños tienden a alinear o tienden a apilar. Y cuando yo muevo esa figura o cuando yo muevo eso, él de pronto se enoja. Y entonces puedo verbalizar, oye, ¿te das cuenta que siempre hacemos lo mismo? Entonces, buscar la manera de darle estrategias diferentes para mover o hacer ese tipo de cuestiones. Probablemente se pueda alterar, probablemente pueda, en este caso, enojarse, y entonces vamos a verbalizar, ¿va? Con técnicas y palabras como, ok, ¿qué sucede? ¿Estoy molesto? Oh, creo que no me gusta. Sí, estoy molesto, ¿va? Y entonces puedo utilizar técnicas verbales como, ¿y si mejor me calmo? ¿Y si respiro? ¿Qué sucede? Estoy molesto. Entonces, lo que yo estoy haciendo a través del lenguaje, ¿va? Es darle alternativas o formas, en este caso, ampliar lo que es el lenguaje o poner palabras cortas y sencillas a lo que probablemente esté sintiendo o esté pasando. ¿Sí me doy a explicar? Un ejemplo de lo que es el juego. Por ejemplo, si a un niño, porque hay niños que les gusta ver girar ruedas, que les gusta ver girar objetos, y vamos a suponer que un niño, por ejemplo, está viendo la lavadora, está girando la lavadora. Y entonces yo puedo verbalizar, oye, ¿qué hago? ¿Veo? ¿Estoy viendo la lavadora? Sí, ok. Ya, te das, oye, siempre vemos la lavadora. ¿Qué te parece si hoy tocamos la lavadora? Me acerco, lo agarro del brazo, ¿sí me explico? Lo toco y entonces estoy haciendo algo distinto.
Me explico, ya no la veo, ahora voy, me acerco y la toco, ¿va? Entonces, es la forma que nosotros tenemos precisamente para ir trabajando esta parte de flexibilidad, ¿va? Sí, las rutinas son buenas, pero en la medida de lo posible, haz pequeñas variaciones para que el niño también se vaya adaptando y también tener esta flexibilidad. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. El otro punto es el de evitar, ¿va? Y lo vamos a usar con distracción, ¿vale? ¿Qué significa evitar? Si ya sabemos que hacer ciertas cuestiones, ojo, no le gustan o ciertas cosas de repente, voy a utilizar como técnicas o juegos, ¿va? Para distraer lo que es la rabieta. O vamos a evitarlo, ya sea con burbujas, ya sea con su juguete favorito, ya sea con alguna cuestión como tal. O en algunos casos, eso a mí me funciona, se llama imitación y contraimitación. ¿Va? De repente, por ejemplo, el niño quiere empezar a hacer el berrinche, entonces yo me pongo, me pongo a hacer el berrinche. Y me ha pasado que hasta se ríen y hasta se quedan como, tú no lo hagas. ¿Por qué lo haces? ¿Me explico? Y hasta se empiezan a reír y ya se distrae del momento. ¿Va? Algo que también utilizo mucho, empieza el berrinche, agarro un globo, lo suelto y entonces la atención en este caso está hacia otro punto. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Ninguna? Ok, ¿qué sigue? Vamos a ver la próxima vez cómo, en este caso, ver el antes, durante y después de las conductas. Vamos a ver técnicas como moldeamiento, saciedad, corrección. Vamos a ver cómo calmar ya una conducta destructiva desde la contención física. Ojo, desde la contención física y alternativas. ¿Va? Y es lo que vamos a hacer para el próximo viernes. ¿Vale? Muy bien, ¿no tienen alguna pregunta, alguna referencia, queja, sugerencia? Con toda confianza. Maestro, el término destructivo, ¿cómo es? ¿Conductas destructivas? Es que yo había escuchado disruptivo. Ajá. ¿Es lo mismo? Sí. Ok, o sea, los dos términos se ocupan. Sí, así es. Y también para la próxima clase no necesitamos algún material porque, bueno, me había comentado que iba a ser teoría y una parte de práctica. Entonces, Pues no básicamente sería, por ejemplo, un muñeco o igual, si quieren ir haciendo lo que es la parte, por ejemplo, con los niños, por ejemplo, lo que yo puedo hacer, la parte conductual es sumamente teórica, ¿va? Pero vamos a hacer, por ejemplo, como frascos de la calma, algunas cuestiones como tal, cuando veamos la parte sensorial. Y entonces eso es lo que sí vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a hacer una caja que se llama la caja de la calma, ¿va? Necesitamos, gracias por recordarme, necesitamos un reilete, ¿va? Y un algodón con diferentes tipos de esencias. Para que lo tengan en cuenta, necesitamos botellas de agua, ¿vale? Y si no mal recuerdo, mis terapeutas me ayudan a hacerlo, creo que es glicerina, pero de todas formas se pueden meter a YouTube para poder hacer lo que es las botellas de calma. Ojo, pero me interesa más la caja de la calma, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un reguilete y unas morusitas, algodón con esencias, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues de mi parte, el día de hoy sería todo. Les agradezco mucho su tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario o algo que podamos modificar para que sea más interactivo o más enriquecedor, con toda confianza. Yo, buena tarde, maestro. Antes de retirarme, porque tengo que ir por mi hijo a la primaria, una técnica que yo utilizo mucho, algo que he venido manejando, las situaciones de control. Cuando yo veo que mi hijo quiere hacer algo inadecuado o peligroso,
yo busco una situación, un área donde él pueda realizarlo con mi confianza. Es decir, mi hijo le llamaba la atención ver a sus primas subirse a los sillones y andar brincando. Por la motricidad de mi hijo, pues era peligroso para él. Sin embargo, yo soy maestro de educación física, cuento con colchonetas y demás. Ponía colchonetas a su alrededor y le decía, Octavio, lo vas a hacer, pero conmigo lo vas a hacer. Entonces él tenía la experiencia, vivía el momento y se ha enseñado o ha ido aprendiendo que hay situaciones que requiere de ayuda y ha aprendido a papá, ayuda, mamá, ayuda. Entonces eso ha servido mucho que él viva ciertas experiencias y que aprenda a solicitar esa ayuda. Solo quería compartirle y muchas gracias por todo. Perfecto. No, de hecho, precisamente lo que está haciendo ahí, maestro, es que está trabajando todo lo que es la parte sensorial, ¿va? Y eso es integración sensorial y está trabajando la parte propioceptiva, es decir, el hecho de rodar, todo ese tipo de características, pues es de suma importancia, ¿vale? Adelante. Muy bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Muy bien, pues de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su tiempo y estamos pendientes, maestra Sara, Sí. por cualquier cosa. A ver, más o menos claro, otro tipo de ejercicios que querían, compañeritas, dígame. ¿Perdón? ¿Cómo? La señora Isa, ¿dónde está señora Isa? Hizo una pregunta. Isa Navarro, o ya se salió. Sí, buenas tardes, aquí estoy. Ah, ajá. Lo que pasa es que yo entré después de las 10:30 a la charla. Ya no escuché la parte de la arteterapia, como decía en el cartelito que nos enviaron, sobre pues cómo se implementa eso. Bueno, es que a mi hijo, desde que yo lo metí a un taller de pintura, pues sí le ha ayudado mucho en su conducta, ¿no? Y pues también lo que decía de abordar con anticipación las cosas que van a suceder también, pues me ha servido mucho, pero pues quería ver cuáles eran esas estrategias de... Ok, la próxima sesión las vamos a ver y las vamos a trabajar de forma específica. Por ejemplo, la música ayuda bastante, por ejemplo, a poder regular lo que es nuestro cuerpo, el ritmo, todo ese tipo de cuestiones como el control motor y demás, ¿va? Entonces vamos a trabajar con ese tipo de cuestiones. ¿Vale? Por ejemplo, la pintura, ¿qué es lo que hace? Si yo trabajo la parte táctil, me ayuda a trabajar mucho lo que es la parte sensorial, me ayuda a trabajar mucho lo que es la aproximación a texturas y demás. Es lo que nosotros podemos trabajar, ¿va? Muy bien, lo vamos a ver entonces para la próxima sesión de forma más específica. ¿Va? Hoy es como las bases o toda la parte, por ejemplo, a nivel conductual. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les agradezco a todos por todo su tiempo y estamos aquí. Disculpe, yo quiero hablar. Adelante. Perdón, levanté la mano. Pues Pues yo nada más quería. Rufi, tienes tu micro abierto. Adelante, mamá. Adelante, mamá. ¿Tienes tu, Rufi? Bueno, yo solo quería darle las gracias, felicitarlo. Realmente me gustó muchísimo su plática. Fue muy clara, muy precisa, la entendí súper bien. Dio algunas referencias que yo no había escuchado, como eso de las reglas de las 4P. Creo que abordó de manera muy rápida y completa el área conductual. Preguntas, pues no hay como preguntas, digo, realmente esto es como muy extenso, no podría. Quisiera hacerle 1000 preguntas acerca de mi hijo, pero pues creo que pues como el momento, ¿no? Simplemente quería como felicitarlo, agradecerle. Gracias. Y
Y pues algo que también me gustó mucho fue esa parte de tocar como lo de que decía del burro, ¿no? Esa parte que nos enfrentamos los papás a lo social, ¿no? Al manejo de las conductas, pero que siempre como nos desbordamos porque realmente pues tenemos mucha presión social, ¿no? Como decía un papá, pues es que una señora me dijo, ay, felicidades porque no cayó ante el berrinche, ¿no? Pero realmente te felicitan porque es absurdo, ¿no? Porque ahora pues las generaciones jóvenes pues somos como las que caemos o somos más permisivas, ¿no? Entonces te dicen, ay, bravo por no caer, pero pues realmente son situaciones diferentes las que vivimos como padres de chicos con condiciones, ¿no? Entonces, le agradezco mucho, ¿no? Está muy, muy, muy interesante su plática. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por todo su tiempo. Pueden ustedes nada más para terminar, lo que más Carmen, tu Gracias. micro, por favor. Carmen, tu micro. En el chat del Zoom hay una evaluación, si no las hacen favor de contestar. Y pues agradecerle, maestro, la verdad, muy, muy completo, muy interesante. Estoy seguro que todos se han ido muy, muy complacidos y muy comprometidos para vernos el siguiente viernes. Perfecto. Alex. Sí, aquí estoy. Nada más quería presentar aquí un reconocimiento. Ok, pues un reconocimiento que hacemos como parte de nuestro centro. La verdad es que sumamente interesante todo lo que mencionó. Ahorita lo que mencionaba la mamá respecto a sabemos, hemos escuchado muchas cosas, pero de repente estas cosas nuevas nos vuelan la cabeza de pronto y eso es muy, muy padre. Nuevamente, pues gracias. Y Muchas como gracias. la Dirección Psicopedagógica de Educación Preescolar, entregamos este reconocimiento. Ahora los reconocimientos son virtuales, pero muchas gracias al maestro José Antonio Maldonado Orozco, como ponente de la conferencia de la importancia de la arteterapia para favorecer habilidades. Muy bien, muchísimas gracias. Por la red. Maestro, pues muchísimas gracias. Estamos pendientes también de la próxima sesión. La verdad es que yo no me la voy a perder. Sí, muchas gracias. Pues, bueno, entonces, como les comentaba, yo les agradezco muchísimo a todos ustedes. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, trabajar mucho en la parte conductual y, como les decía, apostarle mucho a lo que sea la psicoeducación. Todos los modelos y todas las terapias y todas las formas ayudan sobre todo a que el niño se integre, ¿va? Vamos a ver entonces, como les decía, todo lo que es la parte sensorial, que era a donde iba, a donde quería llegar, porque las artes precisamente es lo que hace, mueve toda la parte, por ejemplo, en la coordinación corporal, todo ese tipo de características, la música para la hipersensibilidad, toda esta parte, y pues la próxima semana nos vemos ya con más técnicas y con más material, ¿va? Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Hasta luego. Me gustó. Bye bye. Chao, Carlita. Gracias.